Chicos, empezó la clase. ¿Sí me escucho? Me traigo las bocinitas. Ahí vengo, chicos, espérenme, déjenme traigo las bocinitas. Listo, ¿me escuchan? Sí, maestra, muy bien, gracias, buen día. Hola, buenos días. Una disculpa por la tardanza. Andaba con el médico y ahorita salí apenas, pero bueno, aquí estoy. Déjenme les comparto pantalla, chicos. Ahí ya ven la presentación. Sí, maestra, sí se ve. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, la última clase, recordemos que vimos lo de una empresa centralizada y una empresa descentralizada, ¿sí? Ya vimos cuando es completamente centralizada y cuando es descentralizada. Caímos en la conclusión de que ninguna empresa tiene que ser completamente centralizada ni descentralizada, ¿verdad? Tiene que haber una mediación para que pueda tener un buen funcionamiento. Ahora vamos a ver lo que viene siendo unidad administrativa. Bueno, haciendo referencia a lo anterior, ¿alguna duda, chicos? No, maestra. ¿No? Nada más Bueno, preguntándole, ¿ese material no está en la plataforma o sí, maestra? déjenme, sí, ya se los subí, bueno, se lo mandé no se crean, están en la plataforma de Moodle. Ahí Okay. ahí subí capítulo 1, capítulo 2, le subí el libro. Ahí está todo eso. Sí, tiene razón, sí, ya lo bajé. Sí, Perfecto. gracias. Muy bien. Entonces, bueno, vámonos con el concepto de unidad administrativa. Nos dice, una unidad administrativa es un elemento concreto y específico que representa una realidad tangible en el espacio y en el tiempo, por cuanto tiene dimensiones y sus procesos transcurren en periodos desiguales y en un punto del espacio. Las unidades administrativas son todas aquellas instituciones que poseen una organización expresa y funcional, independientemente de su condición, ya sea por la concepción empírica, científica o espontánea, y deliberada como las empresas de producción, comercialización y servicios. Unidad administrativa viene siendo mi organización. Esta, pues bueno, como nos comentaban ahorita, como nos comentaba el texto, estas pueden ser creadas en forma empírica, en base a la experiencia que ya se tiene en esas organizaciones, ¿sí? Muchas de las veces nosotros, si estamos en una organización, y vamos a crear una empresa, por ejemplo, lo hacemos en base a la experiencia que nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros vamos a estar como miembros de una nueva organización, de una nueva unidad administrativa, y nosotros traemos pues la experiencia, ¿no? Y a veces en base a eso empezamos a estructurar, en base a la experiencia que nosotros tenemos, no en base a las necesidades que requiere mi organización, ¿sí? Entonces, a veces, pues sucede ese aspecto de que nosotros ya traemos el conocimiento y lo queremos hacer relativamente igual, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Dice, en suma de todos los organismos sociales, independientemente de sus dimensiones y cualidades, ¿cuáles son unidades administrativas? Las unidades orgánicas son las que integran una unidad administrativa, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el gerente general, el director de auditoría, director de asesoría, subgerente, todos los miembros que integran mi organización, ¿sí? Que integran una parte o que integran la estructura de mi organización. Esa es una unidad orgánica, ¿sí? Dice, relaciones en la organización.
Dice, nos limitamos a analizar los aspectos relacionados con la creación de unidades orgánicas que forman parte de su estructuración. No obstante, en la estructura organizacional se realiza y se mantiene un conjunto de relaciones que son diferentes unas a otras, ¿sí? Y en que son indispensables para ejecutar funciones y actividades de la organización. Estas relaciones permiten efectuar funciones y actividades, aprovechan la división de trabajo y preservan la autoridad y respectivas jerarquías. Una relación en la organización, pues es la relación entre departamentos, entre las personas que trabajan para realizar las actividades, ¿sí? Si yo estoy en el departamento de recursos humanos, mi compañera está en el departamento de contabilidad, la otra está en el departamento de mercadotecnia, nosotros hacemos relaciones en la organización, ¿sí? Porque trabajamos para un fin, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, maestra. ¿No? Vamos a ver, bueno, relaciones formales. Dice, estas relaciones en las que existen entre superiores y subordinados, entre personas que trabajan en el mismo nivel o en el departamento a niveles diferentes, o bien entre personas que pertenecen a la empresa y quienes están fuera de ellas. La cooperación es un requisito indispensable para asegurar que un buen trabajo colectivo se puede alcanzar simplemente por medio del contacto diario. Las relaciones formales son pues todo lo que ya está activo en la empresa, ¿sí? Por ejemplo, existe, como ahorita el ejemplo anterior, estaba el departamento de recursos humanos, está el departamento de contabilidad, está el departamento de mercadotecnia, ¿sí? Son relaciones formales que ya están establecidas en mi empresa, son relaciones formales que no son, o que no salen de manera espontánea, ¿sí? De que, por ejemplo, pudiera llegar una persona con algún tipo de trabajo y decir, sí, pues esa actividad, ¿a quién le pertenece? ¿Sí? No sucede, eso sería una relación informal, que no sabemos, pues, a qué área pertenece esa persona. ¿Sí? Ya las relaciones formales es algo que ya está establecido dentro de mi empresa. Todos los departamentos y las personas que integran esos departamentos y que trabajan en relación y en conjunto para llegar a un fin. Eso es una relación formal, ¿sí? Y bueno, las relaciones formales existen entre subordinados, jefes de nivel jerárquico más alto al más bajo, ¿sí? ¿Cuáles pudieran ser unas relaciones informales? Son todas las relaciones que se establecen entre múltiples unidades de la organización. Constituyen la expresión concreta de la organización informal y no tiene vínculos marcados con las relaciones formales. Solo necesitarías tomarlas en cuenta aunque no se hayan establecido formalmente dentro de la estructura organizacional. Las relaciones formales son contactos para intercambiar ideas, opiniones, sentimientos, hechos y distintas experiencias adquiridas, ¿sí? Es algo que no está establecido, pero que nos pueden servir dentro de nuestra área de trabajo, ¿sí? Para terminar a lo mejor pues algún trabajo en concreto. ¿Dudas, muchachos? No, maestra, gracias. No. Muy bien. Entonces, vemos, ahora ya que terminamos de ver el capítulo 1, nos vamos al capítulo 2. Déjenme. Bueno, vimos las relaciones formales y las relaciones informales. Vamos a ver lo que es una organización formal e una informal, ¿sí? Nos dice, todo organismo social es formal. Sin embargo, también pueden contener grupos organizados de carácter informal. La organización formal es aquella estructura organizacional planeada y representa un intento deliberado por establecer patrones de relación entre componentes encargados de alcanzar los objetivos y de manera efectiva, ¿sí?
les volvemos a lo mismo. Es algo que está planeado, algo que está estructurado, algo que ya está organizado, algo que ya está implementado en mi empresa, ¿sí? En mi organización. Dice, una organización formal se identifica por dos características. Es una estructura en la que el personal trabaja colectivamente para alcanzar objetivos del grupo, ¿sí? Es una estructura que permite el desempeño efectivo de las actividades relacionadas con el objetivo que yo tengo en mi organización, ¿sí? Entonces, eso va enfocado a organización formal. Vamos a ver lo que viene siendo organización informal. Nos dice que se caracteriza por su actividad colectiva, no específicamente hacia objetivos definidos del grupo. Cualquiera que haya participado en una organización reconoce que ocurren muchas interacciones que no están prescritas por la estructura formal. Este tipo de interacciones que no están formalmente planeadas, sino que surgen de manera espontánea de las actividades e interacciones de los participantes también son una característica de una organización informal. Fíjense, por ejemplo, aquí una organización informal pudiera ser, pues no está estructurado por medio de la empresa, ¿sí? Sino del trabajador. Pudiera ser una organización informal, pudiera ser un sindicato, ¿sí? Un sindicato que no pertenece directamente a la estructura de la empresa, pero indirectamente pertenece a ella, ¿sí? Esa organización informal no la dirige directamente la organización, sino el personal que está sindicalizado. ¿Sí me expliqué, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Otra organización informal pudiera ser que yo contrate despachos externos para a lo mejor dar algún tipo de capacitación. Yo tengo varios proveedores en la empresa donde en base pues a las actualizaciones que estamos viendo en mi trabajo, a lo mejor nos van dando capacitaciones y yo voy contratando despachos para que estos pues le den la capacitación a mis empleados. Esa puede ser una organización informal que no está dentro de mi empresa, pero indirectamente la tengo. ¿Sí me explico? Entonces, esa pudiera ser otra organización informal. Vámonos con división de trabajo. A ver, ya habíamos visto. ¿Qué pasa, muchachos, si no existiera la división de trabajo dentro de mi organización? ¿Qué pasaría? ¿Qué? ¿Cómo? Que no escuché bien la pregunta. ¿Qué pasaría si en mi organización no existiera una adecuada división de trabajo? Pues se sobrecarga a cierto personal. Ajá. Muy bien. Existiría también la duplicidad de mandos, la duplicidad de tareas, conflictos. Surgen muchas situaciones que ponen en riesgo mi organización, ¿sí? Al momento que yo no tengo una base, una buena estructura y hago una buena división de trabajo, pues empezarían también los conflictos. En decir, bueno, la duplicidad de tareas, la carga, como ahorita el compañero nos decía, la carga de trabajo en ciertas personas, que unas tendrían más que otras, a lo mejor no habría trabajo equitativo entre los departamentos, ¿sí? Entonces sería una desventaja para mi organización, ¿verdad? Nos dice, la división de trabajo consiste en la asignación de tareas especializadas a los miembros de un grupo. Cuando se coordinan los esfuerzos individuales, se obtiene como resultado el logro de objetivos colectivos, ¿sí? La división departamental y asignación de funciones es determinada por el tamaño de la empresa. Cuanto más grande sea, esta habrá o se tendrá que hacer pues una división de trabajo más amplia, ¿sí? Más especialización y más departamentos. Esta división de trabajo, si yo empiezo con una pequeña empresa, conforme mi empresa va creciendo, yo tengo que tener la noción de poder hacer
la división de trabajo conforme esta vaya creciendo, ¿sí? Y tengo que hacer la asignación de tareas para cada departamento en base a la especialización que le corresponda a cada una, ¿sí? ¿Dudas, chicos? Sí, no. Muy bien. A ver, compártanme. Ustedes que ya tienen experiencia ahí, pues en sus trabajos, que no sé, a lo mejor ya tienen tiempo ahí trabajando, ven, ¿no? Las fallas que las empresas, que su empresa tienen, muchas de las veces, no me dejarán mentir, es que a veces nos surge pues el conflicto, ¿no? De decir, ay, pues es que yo tengo mucha carga de trabajo, es que no son equitativos porque no, esto a mí no me corresponde, le corresponde a tal departamento, pues es que a esta Bueno, fulanita no le dan. Sí, a ver, adelante. Bueno, por ejemplo, en mi caso, maestra, que yo estoy en el área de finanzas, sí hay un manual de descripción de actividades en Ok, cada muy una bien. de las áreas, tanto de ingresos, egresos y contabilidad y auditorías, es en la que está dividida el área de finanzas. Pero la Ajá. verdad, yo tengo o sea, mis actividades específicas, pero aquí siempre surgen cosas, siempre hay situaciones, entonces a veces le tenemos que entrar a todo, ¿verdad? O sea, Claro, poder participar en otras áreas y bueno, para mí yo siempre lo he tomado como una retroalimentación. A veces que me claro. siento como un comodín, pero a mí me ha No, y servido eso es mucho, bueno. a mí me ha A veces servido nos muchísimo. conviene. Ujú. Sí, así Entonces, es. esa parte me agrada porque de alguna manera estoy, por ejemplo, aprendiendo cosas que mis compañeros en otras áreas realizan y viceversa. Entonces, aunque existe un manual de actividades específico, pues a veces sí se sale un poquito del entorno por la misma carga de trabajo, los mismas, porque aquí en finanzas todo se trabaja con fechas, horarios. La Auditoría Superior nos tienen bien marcado todo ese tipo de situaciones, entonces aquí le entramos todo a todos. Sí, fíjate que, bueno, pues bendecida tú, Aleida, que trabajas en una empresa, en una organización, con una muy buena estructura, ¿no? Al momento de mencionarme que tienen ya manuales establecidos, es porque tienen todo y deben de tener, me imagino que deben de tener todo al pie del cañón, ¿no? O sea, así de que se hace esto y se tiene que hacer así, así. Y da mucho gusto cuando a lo mejor que en la empresa que te tomen en cuenta y que vas haciendo méritos, ¿no? O sea, que tú digas, ay, bueno, me tocó trabajar en una muy buena empresa en la cual, pues doy el plus, pero yo sé que es para mi crecimiento profesional, ¿no? A lo mejor, te les digo, en otros grupos, que me ha tocado, me dice, no, pues es que a veces ni horas extras nos pagan, pues no me dan, las prestaciones que yo quisiera, a lo mejor muchas limitantes, ¿no? Y era lo que comentábamos, que cuando tú, trabajas en una empresa que ve por tu trabajador, o sea, rindes al 100%, rindes más, te da gusto, es bien vista por la sociedad, decir, yo quiero trabajar en esa empresa porque es muy buena empresa, ¿no? Entonces, pues muy bien, Aleida, gracias. ¿Quién más quiere De nada, comentar? maestra. ¿Quién más quiere comentar? Pues a mí sí me ha tocado que soy Daniel, Hola, Daniel. en donde hay sobrecargas de trabajo y precisamente conflictos, pues precisamente por ese mismo tema. He estado en algunas empresas, pero el detalle aquí es de que muchas de las veces el, el que dirige la orquesta, digámoslo así, pues no toma en cuenta, por ejemplo, a la gente, aunque sean, por ejemplo, un comodín así como Aleida. Ajá, sí. Sí, es que muchas veces también, pues a lo mejor las personas que tienen o que ¿cómo se me fue la palabra? Liderean, al grupo, pues a lo mejor realmente a veces no ven tanto
el poder ayudar a su trabajador, ¿no? Sino que a veces entran de que, no, pues me cae bien fulanito, pues a ver, ayudo a fulanito, ¿no? A lo mejor no hay una, pues una estabilidad, pudiera decirse, en cuanto equitativamente hacia los trabajadores, ¿no? De que, a ver, no veo antigüedad, no veo disponibilidad, simplemente o que pasó el primero, pues a ese, encárgaselo, ¿sí? Entonces, o porque me cae gordo, le voy a poner más carga de trabajo, ¿sí? O porque llegó tarde, pues lo voy a O a veces por castigar. no batallar, maestra. ¿Mande? A veces hasta por no batallar, el que liderea le encarga más cosas a la persona que es más capaz Sí. de realizar los trabajos, porque hay algunas gentes que definitivamente, pues yo no sé si sean así o no, quieren hacer las cosas, tanto en la iniciativa privada como en la pública también. Sí, así es. Sí, es cierto. Bueno, existen detalles en todas las empresas, pero por algo se empieza, ¿no? Cuando realmente nosotros tenemos un buen líder, una buena persona que dirige, y que tiene los conocimientos claves para poder llevar a cabo su organización, siempre va a tener a su trabajador contento. Y les voy a decir un dicho que a veces nosotros como trabajadores nos confundimos, o nosotros a veces pues lo hacemos con la ventaja, ¿no? De que, no, ni me dice nada y no lo voy a hacer. O eso yo no voy a cooperar, a veces a lo buena gente, voy a decir una palabra fea, le llaman pendejez, ¿verdad? De que el jefe, pues sí, o sea, a ver, yo te apoyo, a ver esto, sí te doy el permiso, sí te doy lo otro, pero realmente el trabajador no contribuye a lo que está haciendo tu empresa por ti, ¿sí? Entonces, a veces caemos en ese tipo de situaciones que tú dices, bueno, o sea, si yo te estoy dando la facilidad para que hagas tu trabajo, te estoy apoyando con bonos, te estoy apoyando con prestaciones, te estoy apoyando con lo que tú me pides, pero ¿por qué tú no contribuyes a lo que yo te pido? ¿Sí? Entonces, también va dependiendo del trabajador. ¿Por qué el trabajador tiene ese tipo de actitud? ¿Sí? El no ponerse la camiseta, el no decir, bueno, me lo encargaron, lo voy a hacer. A veces sucede mucho en la iniciativa pública, en las empresas de iniciativa pública, de que como ya tienen bases, ya tienen ahí sus plazas ya asignadas, muchas de las veces el trabajo no les importa, ¿no? A que pues no les pueden quitar la plaza, no les pueden hacer nada, entonces a veces bajan pues el rendimiento laboral en la empresa y eso por ende afecta a la organización, ¿sí? Entonces, ya cuando a diferencia que a lo mejor en la privada, pues bueno, existen métodos para poder incentivar al trabajador y que éste pueda rendir un poquito más. Es cuestión de cómo voy a organizar mi empresa, ¿sí? Desde ahí, de que cómo voy a tener a mi trabajador contento, ¿sí? ¿Alguien más que quiera aportar? Gracias, Daniel. No, ¿de qué? No, a ver. Vamos a ver, bueno, vimos lo de la división de trabajo. ¿Sí, siguen viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Ay, déjenme que... Sí, maestra, sí se ve. Se trabó un poquito, ahí va. Ahí le bajé de más, a ver, división de trabajo. Vamos a ver. La acción de organizar. Nos dice, la acción de organizar implica la creación de una estructura orgánica que funcione con eficiencia para lograr los objetivos de un organismo. Para alcanzar una acción organizativa, se requiere considerar dos aspectos.
los requisitos estructurales y la lógica de la estructura, los cuales son definidos por el autor Fulmer de la siguiente manera. Requisitos estructurales para una organización relativamente efectiva. Se recomienda que la estructura orgánica, número 1, permita la coordinación de las actividades necesarias para lograr objetivos organizacionales. Aproveche las formas de autoridad administrativa prescritas formalmente. Refleje el ambiente físico y social del organismo. Cuente con el personal cuyas habilidades estén interrelacionadas con las responsabilidades de su puesto. La acción de, ya cuando yo ya tengo, pues básicamente, las unidades orgánicas, las unidades administrativas, ahora sí, yo ya tengo o estoy tratando de estructurar. Ahora sí, ya tengo parte, ahora voy a empezar a accionar, a organizar mis recursos, lo que yo tengo hasta ahorita, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a organizar? Pues sí, yo voy a, muchas de las veces también, y no dudo que no tengamos la capacidad, sino que a veces no somos especialistas o no tenemos la especialización en esa área, ¿sí? No, a mí me ha tocado, o sea, que a lo mejor un arquitecta esté ocupando el puesto administrativo. Yo les digo, no dudo de las capacidades, pero ¿cómo aprenden? En base a la experiencia, no porque tengan, pues, las bases, ¿sí? Para poder ocupar, o los conocimientos para poder ocupar ese puesto, sino que, pues bueno, fulanita tiene, está disponible, pues pónganla ahí donde, en el área administrativa, a ver en qué puede apoyar, cuando ella a lo mejor, pues si es contadora, ¿sí? Ella quiere estar en el departamento de contabilidad, no en un puesto de secretaria o en un puesto administrativo, ¿sí? Sino en el departamento de contabilidad. Entonces, a veces, también las empresas, pues, no estructuran de una forma y no organizan de una forma lógica, ¿sí? Simplemente tengo mis trabajadores, pues fulanito y fulanito se van para allá y para acá, ¿no? Entonces, esto se tiene que hacer en base a la especialización que tiene cada uno, ¿sí? También, tengo que reflejar un ambiente físico y social que sea amable para mi trabajador, ¿sí? Que sea un ambiente adecuado para mi trabajador, ¿sí? Entonces, que al momento de yo tener a mi trabajador en un ambiente, pues con mobiliario cómodo, que esté limpio, que las instalaciones, pues estén adecuadas para poder trabajar, obvio que me va a rendir mucho más, ¿sí? ¿Dudas, chicos? No. ¿No? Muy bien. Lógica de la estructura. Ahorita lo tocamos en el punto anterior. La lógica de la estructura nos dice que los administradores encargados de organizar y reorganizar una estructura organizacional pueden aplicar la lógica a su actividad siguiendo los siguientes pasos que se enlistan a continuación. El número 1, determinar los objetivos del organismo, ¿sí? Establecer objetivos, políticas, procedimientos específicos que se deriven de los objetivos generales. Identificar y clasificar actividades necesarias para alcanzar los objetivos, agrupar las actividades de manera que los recursos y las habilidades del personal se utilicen de manera más eficiente, ¿sí? Crear un puesto para cada grupo de actividades con autoridad suficiente para dirigir las operaciones intergrupales que se van a realizar dentro de mi organización. Establecer una cadena de mandos y flujos de comunicación para coordinar las actividades departamentales. Buscar formas más flexibles de organización de manera que el organismo social pueda adaptarse a condiciones cambiantes, ¿sí? Por ejemplo, un punto de los más importantes que tocamos aquí nos dice establecer una cadena de mandos y flujos de comunicación para coordinar las actividades departamentales. Desde ahí, muchachos, cuando no existe una cadena de comunicación, también dentro de mi organización, desde ahí también hay un foquito rojo, ¿no? Muchas de las veces me dicen, es que fulanito no me pasa la información, o sea, no hay, o ¿por qué se la pasó a
fulanito si esa información yo la necesito para poder para poder continuar con mi trabajo, o somos muy celosos de la información, la cual tampoco no la pasamos más adelante, o decir, no, pues yo por qué le voy a entregar eso, ¿no? Si eso, ¿para qué lo quiere? O sea, a veces recibimos tantos obstáculos dentro de nuestra área de trabajo donde no existe una coordinación como empresa, no existe, ¿cómo les digo? No existe la coordinación de actividades entre departamentos, entre uno y entre el otro, ¿sí? Entonces, si no existe una coordinación de departamentos, pues de ahí va decayendo. Por ejemplo, yo como maestra, a mí me piden las calificaciones y la de académico me dice, ¿sabes qué? Necesito las calificaciones. Sí, al rato se las paso. Y al rato se las paso. Ella no puede terminar la actividad de capturar sus calificaciones al sistema porque yo no se las he pasado. Entonces, desde ahí, yo ya le estoy poniendo una traba para que ella no pueda terminar su trabajo porque yo no le paso sus calificaciones. A lo mejor, pues no he terminado de evaluar, no he puesto el examen, X cosa, ¿no? Pero desde que ya se me terminó la fecha, pues desde ahí yo ya estoy incurriendo a una falta a mi departamento porque no estoy terminando ni mis funciones ni mis actividades en tiempo y forma. Entonces, por ende, yo no puedo cumplirle satisfactoriamente a la de académico que captura las calificaciones en el sistema, ¿sí? Y así sucede mucho en las empresas también, de que nos atoran ciertas actividades y no podemos terminar ni concluir nuestras actividades porque dependemos de otros departamentos, ¿sí? Entonces, no existe una coordinación entre departamentos. Eso es lo que yo veo. A ver, platíquenme, ¿a alguien le ha sucedido algo parecido? ¿Sí? Muchas también de las veces la empresa no tiene bien definidos los objetivos, ¿sí? Entonces, yo tengo que determinar de antemano cuáles son los objetivos de mi empresa, de mi organismo. Sí, a ver, adelante, chicos. ¿Quién quiere? ¿No? Bueno, vamos a continuar. ¿Dudas hasta aquí? No sé si me expliqué. Ah, también otra que es clasificar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos. Muchas de las veces también nosotros, las actividades, cuando no hay una buena estructura, una buena organización, las actividades que se van a realizar dentro de la organización no van encaminadas al departamento que le corresponden, ¿sí? Entonces, yo tengo que clasificar las actividades para poderlas asignar al departamento que le corresponde, ¿sí? Esa es una lógica también de la estructura, de que, a ver, pues si hay el pago de nómina, pues ¿a dónde va? Pues al departamento de contabilidad, ¿no? O no la voy a mandar al departamento de mercadotecnia o al departamento X, ¿no? Entonces tiene que haber una lógica dentro de las actividades que yo estoy realizando y las voy a encaminar o las voy a dirigir hacia donde corresponden, ¿sí? ¿Dudas, muchachones? Sí. No. ¿No? Muy bien. Estructuración de la organización. Nos dice, una vez conocidos y definidos los objetivos que se pretenden alcanzar y las políticas que normarán su cumplimiento a través de una organización formal, es conveniente elaborar un listado lo más detallado, claro y conciso posible de las funciones que se consideren para alcanzarlos. Hay que trabajar, lo principal es saber en qué consiste el trabajo. Por supuesto, siempre es posible hacer el trabajo que nos salga al paso. Muchas de las veces vamos sacando el trabajo conforme va llegando, conforme vamos queriendo también, ¿no? De que no, no tengo ganas de hacer nada, pues no voy a hacer nada. Entonces, eso también es una limitante. ¿Sí? ¿Dónde me quedé?
Bueno, que el trabajo que nos salga al paso y mientras tanto preocuparnos por el resultado final, especialmente si la función recae sobre una persona o un grupo. Sin embargo, cuando se trata de un grupo más amplio, hay que determinar de antemano las tareas más importantes que se debe realizar y quiénes deben de encargarse de ellas para evitar repeticiones de cualquier índole, ¿sí? Era lo que comentábamos ahorita. Nos dice estructuración de la organización. Pues yo tengo estos departamentos, tengo esta gente es especialista o tiene los conocimientos de esto. A ver, voy a hacer la lista y la voy distribuyendo hacia dónde la voy a dirigir, ¿sí? Y esto pues nos va a evitar repeticiones de cualquier cosa. Proceso para proyectar estructuras de organización. Dice, para evitar que el bosquejo de un organigrama caiga en trampa, se sugiere un proceso para concebir del principio a fin una nueva estructura orgánica. Este proceso facilitará la tarea algo compleja. Se separan los aspectos diferentes a la estructura que han de tomarse en cuenta de los muchos aspectos de la organización que producen en efecto importante en el modo de actuación de la misma y el proceso que también permitirá relacionar la decisión sobre estructura con los objetivos de la empresa como se componen en las siguientes etapas. Fijación de los objetivos, aquí repetí la palabra, de los objetivos del organismo social, lo que venimos comentando. Objetivos bien claros, ¿sí? Elección del tipo de estructura organizacional que voy a adoptar hacia mi empresa o mi organización. La determinación del método de departamentalización, ¿sí? Y la elección de una estructura que proporcione óptimos resultados. Bueno, en la primera etapa se refiere a establecer los objetivos de la empresa, lo que comentábamos, tomando en cuenta la naturaleza del comportamiento que puede esperarse. No, tengo que ser muy realista al momento de yo hacer los objetivos a mi organización, ¿sí? O de contribuir a realizar los objetivos. ¿Por qué? Porque tienen que estar dentro del alcance de mi organización. No voy a crear objetivos, ya sea de mi empresa o de mi departamento, si estos van a ser inalcanzables, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser muy coherente en los objetivos que yo pretendo alcanzar en base a lo que yo tengo, ¿sí? A los recursos que yo tengo, ¿sí? Se me fue el internet, maestra, qué pena, ya regresé. No, no te preocupes, Aleida, aquí estamos, ¿sí? La segunda etapa se refiere a la forma que adoptará la estructura orgánica, ¿sí? Dice, existen varios tipos de estructuras organizacionales, lineales, funcionales, de línea, de asesoría, etcétera, conforme los cuales podría configurarse un organismo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, mañana lo vamos a ver. Vamos a adoptar lo que viene siendo la estructura que voy a utilizar para poder organizar mi empresa, ¿sí? Ya que la estructura organizacional es un mecanismo proyectado para ayudar a alcanzar los objetivos, hay que tomar en cuenta una serie de factores que influyen en el tipo de decisión que se toma al elegir la estructura de la organización más conveniente. Dichos factores son los siguientes. Yo tengo que tomar factores que me ayuden a estructurar mi organización, ¿sí? Actividad, tengo que programarla, la rutina, temporalidad, si es permanente, si es temporal, el ámbito, si es pequeño, mediano, grande, etcétera. Las relaciones, si son dependientes o si son interdependientes, y con qué recursos cuento, si con los recursos humanos, financieros, materiales, etcétera, ¿sí? Entonces, tengo que hacer un análisis de lo que yo tengo. La tercera etapa se ocupa de la manera en que puede dividirse el trabajo, lo cual se conoce como departamentalización. Consiste en determinar el grado en el que se debería desdoblarse, crearse los departamentos diferentes, dependiendo principalmente del recurso financiero que yo tengo, ¿sí? Departamentalización por propósito. Comprende la disposición del trabajo de acuerdo a los productos, clientes y situación geográfica, ¿sí? Departamentalización por proceso. Tiende a separar en distintos departamentos funciones como producción, compras, almacén, lo cual da como resultado mayor eficiencia
Esta forma de división de trabajo aprovecha la especialización y resulta eficiente en muchos casos, ¿sí? Gráficas de la organización. Nosotros, este es un instrumento básico que tiene que tener la empresa siempre, ¿sí? Tiene que tener el organigrama. Si de ahí, si alguna empresa no tiene organigrama, desde ahí tiene tachita, ¿sí? Nos dice que para visualizar las principales relaciones de la organización formal, nos podemos auxiliar de los organigramas. Un organigrama consiste en la forma gráfica que muestra las funciones principales, la relación básica que existe entre ellas, los canales de autoridad formal o quién tiene autoridad sobre quién. Yo al momento, bueno, porque vamos a realizar un manual de organización y en el manual de organización, el manual de procedimientos, que también lo vamos a hacer, y el manual de políticas, todos los manuales tienen el organigrama. A mí el organigrama a mí me permite visualizar en qué puesto está colocado cada quien, qué responsabilidad jerárquica tiene cada miembro de la organización, ¿sí? Entonces, es un instrumento básico que tiene que tener mi organización para tener pues una visualización gráfica de mi estructura, ¿sí? En la práctica existen varios criterios para designar este tipo de gráficas en las que se muestra la estructura organizacional de la empresa. Los nombres con los que se denominan son carta de organización, organigrama, cuadros jerárquicos, cartograma u organograma, perdón, ¿sí? Entonces, esos son los nombres que pudieran tener los organigramas, ¿sí? Entonces, los organigramas, como les decía, es un instrumento básico que tiene que tener mi organización. ¿Cómo puedo elaborar yo un organigrama? ¿Sí? Dice, un organigrama debe mostrar las principales funciones operacionales en la parte superior, seguidas por las funciones subordinadas en niveles sucesivamente descendientes. ¿Sí? En la práctica, el proceso para la elaboración de organigramas abarca los siguientes pasos. ¿Sí? El organigrama se crea del nivel jerárquico más alto al más bajo. ¿Sí? ¿Y cómo voy a acomodarlos? Del nivel jerárquico más alto al más bajo. Yo voy a ir acomodando de acuerdo a la importancia de las actividades que tiene cada miembro de la empresa, es como yo los voy a ir acomodando en el organigrama, ¿sí? Por eso es que va de nivel jerárquico más alto al más bajo. Ahora, ¿cómo se me facilitaría hacer un organigrama? Aquí tengo unos puntos que dice, primero, vamos a elaborar una lista de funciones y subfunciones probables que tiene cada persona. Compararla con otra lista de comprobación que responde a las siguientes interrogantes. Me las voy a hacer. ¿Es necesario esta función para mi organización? Describe el organigrama, la función y las subfunciones principales. ¿En qué nivel debe colocarse esta función? ¿A qué función debería informar esta función? ¿Sí? ¿Qué funciones deberán informar a esta función? Yo esas preguntas me las tengo que realizar cuando yo voy a poner cierta actividad, ¿sí? Entonces, si realmente es importante, dónde la voy a colocar, esta función a quién le va a rendir cuentas, a quién le va a informar, etcétera. Ya que me hago esta pregunta, si hago la lista de todas las funciones y subfunciones, después hago los cuadros o escojo la plantilla que yo voy a ocupar. Por lo regular ahora, las empresas utilizan más la de horizontal, que corre de izquierda a derecha. ¿Por qué creen que optan más este tipo de organigramas? Porque no se marca mucho el nivel jerárquico, ¿sí? Como en el vertical, que corre de arriba hacia abajo. En el nivel jerárquico vertical, en el organigrama vertical, se marca mucho quién es el jefe, ¿sí? Y en el horizontal, aunque sabemos que corre de izquierda a derecha, no es así como que visualmente yo diga, ay, pues este es mi
pues es el director general. Yo sé que lo es, pero no lo, visualmente, ¿cómo les explico? Al momento de yo colocarlo vertical, es como impone que es el que tiene mayor mando, ¿no? Es el que le puedo tener miedo, el que a lo mejor no se involucra tanto, no nos podemos involucrar con la persona que está ahí arriba, ¿no? A diferencia del organigrama horizontal, no me impone tanto a que yo lo vea como ¿cómo les diré? Como el logro de la empresa. No sé si me explico, ¿sí? O sea, es como que ahora las empresas es arrímate o arrimo a mis empleados para yo, socialmente, como empresa, soy una empresa socialmente responsable, ¿sí? Y es bien vista, ¿por qué? Porque cuido a mi trabajador, porque soy amigo de mi trabajador, porque mi trabajador puede venirme a contar cuáles son sus inquietudes dentro de la empresa, porque él tiene acceso a mí. A veces, de las veces, tenemos mucho miedo a lo mejor dirigirnos hacia el jefe, ¿sí? Y si nosotros lo vemos visualmente, en la parte de arriba, pues desde ahí decimos, ay, es mi jefe y pues no, ¿verdad? Entonces, por eso les comentaba yo ahorita, el organigrama horizontal ya lo están usando mucho las empresas para no marcar tanto y que no digan, ay, pues no puedo ni dirigirme a él porque pues él es mi jefe, ¿no? Y ya no, ya es así como que, a ver, tú, trabajador, arrímate, dime cuáles son tus inquietudes, qué es lo que viste, qué es lo que pasa, qué es lo que propones, y esto ya lo están adoptando mucho, ¿sí? Ya después de que, bueno, ya que escojo mi plantilla, ahora sí realizo mi organigrama. ¿Dudas, muchachones? Sí, maestro, todo bien. ¿Todo bien? Contenido del Todo bien, organigrama. maestra. Muy bien, qué bueno. Si no entienden algo, díganme, ¿eh? Y lo explicamos. No quiero que se queden con dudas ni nada. Ok, sí. Contenido del organigrama. ¿Qué debe de contener el organigrama que yo voy a preparar para mi organización? ¿Sí? Un organigrama debe contener básicamente los siguientes datos. Título o descripción concentrada de las actividades, como nombre del organismo, la función que se va a definir, el nombre de la persona que elabora el organigrama, el lugar y fecha de elaboración, la autorización del organigrama y la explicación de la simbología utilizada en caso que utilicemos algún tipo de simbología. ¿Cómo se clasifican los organigramas? ¿Sí? Se clasifican en 3 partes. Nos dice, los organigramas se clasifican de acuerdo a los arreglos convencionales, deben indicar las funciones que se desempeñen, el grupo a que pertenecen, las relaciones entre una y otra. Estos se pueden clasificar en 3 grupos, de acuerdo al contenido, a su ámbito de aplicación y a su presentación. Son los 3 grupos que tienen los organigramas: contenido, ámbito de aplicación y por su presentación. Vamos a ver por su contenido. La clasificación es contenido, subclasificación son los estructurales, los funcionales y los de integración de puesto, ¿sí? Vamos a ver por su presentación. Estos se subclasifican en 2, en generales y específicos, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo que vamos a hacer un poquito más adelante, que es el manual de procedimientos, el de organización, procedimientos y el de políticas, van a ser manuales. El de organización va a ser un manual general, porque va a ser de toda la empresa, ¿sí? El manual de procedimientos y el de políticas va a ser específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque va enfocado nada más a una sola área de mi organización, ¿sí? Entonces es como los voy a clasificar o subclasificar más bien, si son generales o son específicos. Y la última es por su presentación. Si son verticales, horizontales, mixtos de bloque, circular, matricial, etcétera. Existen muchas subclasificaciones de presentación de los organigramas. Yo voy a adoptar el que mejor le convenga a mi empresa, o el que mejor más bien se adopte
a la estructura de mi empresa, ¿sí? Entonces, no necesariamente tengo que implementar todos los organigramas, todas las subclasificaciones de los organigramas. Yo voy a escoger el que mejor se adopte a mi organización o se adapte a mi organización. ¿Dudas, muchachos? No, maestra, gracias, qué amable. ¿No? Muy bien. Vamos a ver lo que viene siendo el último temita de este capítulo. Viene siendo la reorganización, ¿sí? Nos dice que el trabajo de la reorganización puede ser efectuado por consultores ajenos al mismo, lo cual, además de aprovechar un conocimiento especializado y mayor de experiencia, permite adquirir un punto de vista externo de todas las problemáticas que se pueden vivir dentro de nuestra organización, ¿sí? Entonces, ya al momento de nosotros tener mucha problemática o que no existe una organización adecuada, funcional, que nos permita realizar nuestras actividades, necesitamos hacer una reorganización de empresa, ¿sí? Dice, de cualquier manera, un estudio de esta naturaleza deberá realizarse cuando los miembros de la alta administración del organismo reconozcan o se demuestre que es necesario hacerlo, y cuando por lo menos estén de acuerdo con el plan de la organización y estén intelectualmente preparados para aceptar que las unidades administrativas subordinadas proporcionen la cooperación necesaria, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo una buena organización, cuando ya empieza a haber fallas en la estructura, entonces es cuando yo tengo que empezar a visualizar mi reorganización. Uno de los puntos muy importantes que toman las empresas cuando van a reorganizar es de que, bueno, visualizo cómo estoy y qué es lo que pretendo al momento de querer reorganizar, ¿sí? O sea, y qué es lo que hacen. Contratan, pues, despachos externos, los cuales ven desde otro panorama el comportamiento, las actividades, qué es lo que falla, qué no es lo que está fallando, para poder reorganizar mi empresa, ¿sí? Algunos objetivos de las empresas que pretenden hacer una reorganización en ella. Pues ¿cuáles son los objetivos que las empresas? ¿Los indicadores, maestra? De los indicadores, ¿a qué te refieres con indicadores? Bueno, de los momento que se contrata un despacho externo para reorganización o para darle el visto bueno a los manuales de organización o de organigramas. No, por ejemplo, bueno, ese es otro punto. Muchas de las veces las empresas contratan despachos externos para ver lo que tú dices, para darle seguimiento a los manuales administrativos, ¿sí? Para tenerlos actualizados, para verificar que realmente se esté haciendo el trabajo como vienen los manuales. Así es, o sea, ¿y por qué? Bueno, este tipo de trabajo es muy costoso. A veces lo que hacen las empresas es contratar los despachos externos para revisar los procedimientos o indicadores que están marcando en los manuales, o bien la empresa crea un departamento especialista en revisión de procedimientos o de manuales, ¿sí? Entonces, estos se dedican a darles, pues, el seguimiento o a darles las actualizaciones para que estos queden vigentes. Un manual que no se actualiza periódicamente pierde su efectividad, ¿sí? Esto, por lo menos, un manual tiene que estar actualizado una vez al año, ¿sí? Entonces, imagínense, de la empresa, si la empresa no tiene el recurso para contratar el despacho, y que se le esté haciendo las actualizaciones o que lo esté revisando cada año, entonces lo que hacen las empresas es crear el departamento, y este departamento especialista en ese tema tienen que darle seguimiento. Entonces ya se evita contratar al despacho externo. A veces por primera vez se contrata, capacitan al departamento porque lo hacen en trabajo en conjunto, y luego el departamento se queda en funcionamiento para que pueda darle seguimiento, ¿sí? Ahora, cuando yo contrato un despacho externo para que me ayude a reorganizar mi empresa, es cuando este despacho, por medio de instrumentos básicos que vienen siendo entrevistas,
cuestionarios, la observación al ver el trabajo, o las actividades o los procedimientos que estos están llevando a cabo. Para mí, si yo pertenezco a la organización, yo ya a veces ya estoy ciclada, ya lo hago por, ¿cómo les diré? Por hacer cierta actividad, a veces no las hago, entonces desde ahí, yo como trabajadora, pues no tengo una buena organización. Si no tengo una buena organización como trabajadora, pues tampoco mi departamento la va a tener. ¿Sí? Entonces, al momento de mi departamento tampoco va a tener una buena organización, yo ya estoy estropeando el trabajo de otro departamento y va una cadenita, ¿sí? Entonces, muchas de las veces ya no nos damos cuenta. ¿Perdón? ¿Sí? Que a veces a eso le llaman ceguera de taller. Ajá. Así es. Ese tipo de cosas, ¿sí? Que uno pues, no se ve. Exactamente, ¿no? Como ya estás tan ciclado en tu trabajo, pues ya tú ya no lo ves. No sé si les había puesto el ejemplo del closet, ¿no? Que a veces nosotros tenemos nuestro closet que dice, es sábado de limpieza, vamos a limpiar nuestro closet, vamos a acomodar nuestros pantalones, las camisas, vestidos, etcétera, ya, a veces los acomodamos hasta por colores. Dentro de 20 días, un mes, ¿cómo está nuestro closet? Cuando nosotros no le damos seguimiento, si lavamos, pues a lo mejor aventamos ahí la ropa, ¿no? Y ya no la acomodamos como va en orden, ¿sí? Porque nosotros mismos no llevamos un procedimiento que nos permita tener nuestro closet ordenado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una reorganización de closet, ¿sí? Lo tengo que volver a organizar porque ya lo tengo patas para arriba. ¿Sí? Entonces, así pasa también en las empresas, ¿sí? Tenemos todo organizado, pero realmente si no llevamos procedimientos los cuales me permitan tener mi empresa organizada, también la voy a tener en un futuro, pues todo un caos, ¿sí? Entonces, tengo que reorganizar mi empresa. A veces también no necesariamente tenemos que reorganizar por culpa de los que integran la organización. Por ejemplo, aquí pasó en el grupo Modelo, ya hace varios años cuando vendieron, pues era una de las empresas que se caracterizaba por llevar sus procedimientos, tanto de calidad, administrativos, al 100, ¿no? Pero la compraron otras personas y estas personas quisieron hacer una reorganización. Quisieron cambiar al personal, quisieron cambiar sus procedimientos. No necesariamente estaba mal la empresa, sino simplemente cambiaron de dueños y quisieron hacer cambios, ¿sí? También ahí es válida la reorganización. Ahora, ¿cuáles son los objetivos por los cuales yo quiero reorganizar mi empresa? Aquí nos dice, aumentar la eficiencia de las operaciones que se realizan para aprovechar mejor los recursos que tengo en mi organización. Definir con exactitud las líneas de autoridad para evitar que se presenten situaciones como duplicidad de autoridad, excesiva centralización, demasiados niveles de autoridad y estructuras difíciles de entender, ¿sí? Otro objetivo es lograr una mayor coordinación entre las actividades internas de las unidades administrativas para promover una sincronización y armonía de las formas a operar. Lograr mayor control de las operaciones que se desarrollan mediante un análisis y evaluación de la información para determinar si lo realizado se apega a lo que se planeó o, en su caso, aplicar medidas correctivas, ¿sí? Poderlo solucionar. Determinar las funciones, es definir y agrupar las tareas realizadas para determinar el fin que se persigue y qué se necesita para alcanzarlo. El otro objetivo es establecer una comunicación efectiva para estar al tanto de las actividades departamentales y las interdepartamentales por medio de informes periódicos sobre actuación y los resultados obtenidos. La última es establecer relaciones adecuadas con el personal y la cooperación es un requisito indispensable para asegurar el buen trabajo colectivo y solo se puede alcanzar mediante el contacto diario,
¿sí? Esos son algunos de los objetivos por los cuales las empresas quieren realizar una reorganización. El principal, pues, es aumentar la eficiencia de las operaciones que se van a realizar con los recursos que tiene mi organización, ¿sí? ¿Dudas, muchachos? No, maestra, No, gracias. maestra. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí terminamos el capítulo 2. Mañana comenzamos con el capítulo 3. Ya mañana, bueno, sí, yo creo que sí alcanzamos. Voy a para checar y vamos a hacer nuestro primer manual, que es nuestro manual de organización. Ya vimos los conceptos que necesitamos para ahora sí realizar mi manual de organización. Vi lo que es estructura, organización, funciones, deberes, responsabilidades, división de trabajo, etcétera. ¿Sí? Todo lo que vimos es lo que nosotros vamos a necesitar para poder hacer nuestro manual de organización, ¿sí? Entonces, mañana vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Qué más? Pues no sé si tengan dudas, chicos. Gracias, maestra. No, no por lo pronto. Bueno, Gracias. muy bien. Ya mañana si sale alguna duda, le voy a preguntar esto. Con todo gusto, mañana lo vemos, lo checamos y todo. Y qué bueno que, bueno, hasta ahorita, pues no salgan, que no se queden con dudas y que no han salido dudas. Espero estar explicándoles bien, ¿sí? Sí, muy Qué bien. amable, maestra, gracias. Bueno, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, muchachos. Si Dios quiere, maestra, que Gracias, hasta descanse. mañana. Hasta luego. Igualmente, que Luego. descanse. Bye. Adiós, compañeros, bye. Bye, compañeros, bye.